¿7 meses de laburo más o menos? Y más o menos sí, porque arrancó todo en más o menos abril, quiero creer. Más o menos abril empezamos, que bueno, la propuesta fue de Duni, que nada, después de ver películas, de informarnos y de hacer todo un trabajo que nos llevó un montón de meses y de tiempo, surgió este proyecto. Y nada, nos sumamos, obviamente. A ver, porque corríjanme, pero eran diferentes preguntas, era una encuesta en diferentes puntos de la ciudad que tenían que ver con el medio ambiente. Claro, o sea, esta convocatoria, que bueno, es Huella Joven 2024 en el municipio de Tandil, está financiada por esta organización Bloomberg que, invitaron a todos los que se quisieran sumar de Tandil o incluso de cercano de Tandil, a presentar proyectos relacionados al cambio climático, y a nosotros se nos ocurrió hacer una encuesta para relevar después los datos que tengamos de esa encuesta y que por ahí el municipio o lo que sea pudieran utilizarlos. Claro. ¿Cómo surgió esta posibilidad de generar una encuesta, un relevamiento? ¿Tenía que ver con un punto de partida? ¿Tener datos que les permitiera avanzar en otras cosas? Sí, lo fácil era que la materia era proyecto de investigación en ciencias sociales, claro. Entonces había que hacer una investigación de algo. Bueno. Entonces justo coincidió esto, mucha gente me lo fue mandando como decir, bueno, acá pueden hacer algo en torno a esto de Huella Joven. COES también les llegó por esa vía, entonces medio como que ahí se cruzaron como los intereses. Y lo propusimos como un proyecto en principio para el que se quisiera sumar. Cuando todos vieron que iba a ser más fácil aprobar la materia haciendo el proyecto, se sumaron todos. Claro, hay que decirlo. Pero ya venían con una inquietud vinculada al medio ambiente, ¿ustedes algo por el estilo? No sé, o sea, sí, es como que obviamente siento que a nuestra generación nos interesa bastante este tema. Pero sí, lo que estuvo bueno fue eso, de que como que en un principio, si bien era más que para probar la materia para algunos, después el ver cómo se fueron sumando todos, disfrutándolo, interesándose en las acciones que estábamos haciendo, fue re lindo. ¿Cuántos eran en el equipo en total? 70. Claro. Ahí va. ¿Son todos alumnos? ¿Son todos de toda...? Sí, son 70, porque sí, son 70. Dos divisiones. Claro, ahí está, son dos. Son dos divisiones, así que y con la profe de matemática también ayudó Silvina a pensar esto. Sabe mucho de estadística. ¿Y cómo trabajaron para coordinarse? Porque imagino que fue el trabajo previo de qué es lo que iban a preguntar y después también el trabajo de ver dónde vamos. Claro. O sea, ¿entre las materias decís? Sí, o entre ustedes mismos, porque eran un numerito importante. Claro. No, y ahí fue mucho trabajo de Duni, muchas horas de clase de cómo ir en simultáneo haciendo trabajos. Bueno, al principio vimos una película, rescatamos muchas cosas de ahí y aprendiendo también a cómo investigar, porque nosotros no teníamos idea cómo hay todo un proceso previo hasta antes de tener la encuesta física. Hay toda una metodología, ¿no? Claro. Eso es lo que tuvieron que desarrollar. ¿Y cómo fueron enganchar esto con la temática que proponía Huella Joven también? Porque podría haber sido de cualquier otra... Sí, tranquilamente podrían haber surgido otras. De hecho, como que algunos al principio fue como una duda de decir, bueno, a mí no me interesa tanto el cambio climático como para abocarme varios meses a trabajar sobre esto, pero bueno, se terminaron enganchando todos y aprendimos mucho juntos también sobre cambio climático. Yo soy profe de historia, así que tampoco era que sabía un montón sobre cambio climático. Y bueno, juntos fuimos como aprendiendo, viendo qué preguntas también podíamos hacer, qué preguntas podían ser interesantes como para pensarlo, y eso lo fuimos pensando entre todos. Por ahí el desafío era unir a los dos cursos. Acá justo van a dos cursos distintos y les pueden contar de eso. Como que el desafío más grande era que en realidad el equipo completo no se juntaba nunca. Claro. Pero bueno, era ir como diagramando etapas, objetivos y viendo a ver cómo íbamos construyendo el proyecto. ¿Había líderes en ambas divisiones o un líder para las dos? Yo soy la líder joven y después Cami Cisbani es la líder financiera, que es la que participaba en el COES, y somos justo las dos de la misma división. Bien. Pero en su salón también está nuestro compañero, que fue quien creó la página, como que estaba todo bien. La división de roles, de tareas ahí. Sí. ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿En qué lugares? ¿Cómo definieron esa estrategia?
de implementación? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere? No, vos. Creo que justo la pegamos cuando yo teníamos armada la encuesta, justo la pegamos con las actividades que hacían en Tandil, que era el chacinar Genial. y la noche de los museos. Eso fue, ¿qué fue? El chacinar donde más gente pudimos encuestar. Sí, justo coincidió con que terminó la farándula y de repente vinieron esas cosas que también ellos estuvieron como muy abocados a eso. Y bueno, esos dos eventos fueron claves como para captar gente de Cantidad de distintos gente, claro. lugares de la ciudad. Porque en realidad si vos te parás en el centro es mucho ¿Están más haciendo probable que alguna haya- actividad o algo de eso? ¿Sabían que en el Chacinado en estos eventos estaban recorriendo los lugares? ¿Y cómo fue? ¿Cuántas preguntas? ¿Qué? Eran como 9 preguntas. Empezábamos siempre con la edad y si eran de Tandil. Era Claro. muy importante si eran de Tandil porque había muchas preguntas que abarcaba Tandil. Hicimos una edad entre 15 a 95. 95 creo que fue la persona más grande que respondió. Bastante repartido, o sea, Sí. cuando Claro. uno hace una tabla de edades, casi todos bastante parejito las franjas etarias. Sí. ¿Qué más? Bueno, preguntamos siempre la zona de residencia y pudimos ver que era de todos lados. O sea, pudimos sacar muchas zonas de Tandil. Y después, bueno, empezamos a preguntar sobre el cambio climático, opinión personal, tema de cuánto preocupa y qué sé yo. Después fuimos a cuánto saben, porque bueno, después resumiendo y analizando estas encuestas, vemos que la preocupación no es igual a la cantidad de información que se tiene al respecto. Hay mucha preocupación y muy poca información. Eso es un dato. Sí, eso es clave. un dato re interesante para el Sí, municipio sí, también. sí. Y ahí nosotros, medio como que en el proceso, los chicos querían hacer un podcast y surgió la idea también de hacer algo que sirviera para concientizar, porque nos Claro. dimos cuenta que la información también era muy importante y tener buena información, porque la mayoría de la gente se informa por redes sociales, cosa que nos podíamos imaginar previamente, pero a mí por lo menos me sorprendió mucho la cantidad de gente que solo se informa por redes sociales. Claro, empiecen a revelar datos. A ver, quiero saber todo, porque Juan me había comentado eso de redes y fue lo que más me llamó la atención también. Y bueno, o sea, otra cosa que también fue un dato que sacamos de las encuestas y por eso también hicimos los podcasts, es que en tema de organizaciones que hacen acciones para combatir el cambio climático, obviamente las más conocidas son Punto Limpio, Granja Los Pibes y demás, pero hay muchísimas otras que no son tan conocidas y la gente no tiene su nombre fácil. Entonces también lo que hicimos fue en nuestro podcast traer invitados de esos lugares o especialistas para que puedan, tengan como un lugar en el que puedan contar qué hacen, cómo lo hacen y también facilitarle a la gente, facilitarle a la gente un lugar o algo para que pueda reciclar o lo que sea. Sí, esa información también quedó subida a la página que hicieron los chicos. Estuvo bueno porque no solo fue un laburo de levantar datos, sino también de intentar, o sea, la gente, cuando le hacían la encuesta, los chicos le daban un folleto que diseñaron que estaba muy bonito, no sé si se llega a ver acá. Sí. Pásamelo a mí, sino que... Ahí. Y la idea, ahí en el folleto hay un QR también con una página de internet fueron cosas que fueron surgiendo después de haber presentado el proyecto. Y bueno, ahí hay un montón de información sobre el cambio climático y sobre las organizaciones de Tandil. Y que era algo que la gente se llevaba, no solo nos dejaba su información, como dijo alguno, sino que también se llevaba como algo más de información para seguir profundizando, para seguir encontrando cosas. ¿Cuánto tiempo llevó el análisis de los resultados de todas estas encuestas y qué cantidad hicieron? En un principio eran 610 encuestas, pero nada, las pasaron obviamente por un filtro y faltaba información en algunas, así que terminaron siendo 474. Que solamente fue por falta de información, no es que Claro, se sacó por ahí alguno de los chicos iba y encuestaba a alguien y se olvidaba de poner el género. Entonces, bueno, después claro. se olvidaba alguna pregunta, que es parte del proceso de aprendizaje, Sí, porque tenerlo, sí. era parte de intentar hacer una investigación. Ninguno era un encuestador profesional. Y bueno, esas cosas pasan también. Y pasan incluso cuando se hacen encuestas a otros niveles. Así que tuvimos que hacer como una limpieza de información que se nos fueron Era un dolor cada vez que... ¡Ay, acá se va otro! Cada vez que iban borrándose las encuestas decíamos, Tendrían que haber ¿cuántas ido- van a quedar al final? Bueno, pero quedó un lindo número. Quedó un lindo Sí, número. sí, buena acá. Y una muestra bastante diversa también.
Hubiera sido interesante tener esas 100 y pico más que se fueron, pero estuvo muy bien también. Nada, era al azar, ¿no? Porque no había nada, ningún elemento que les permitiera a ustedes saber hacia dónde enfocar esa consulta, una encuesta, digo. Sí, era la gente que se paraba a responder. Claro, nada más que eso. Sí. O sea, más o menos podés ver una edad, algo así, pero no mucho más. No. ¿Y se dieron cuenta que los tandilenses se preocupan por el medio ambiente o como que lo tocan de oído, por así decirlo? ¿Quién responde? No, bueno, o sea, dicen que sí. Ok. Claro. Sí. Y algo Eso sí. que salió es que se preocupan en porcentaje más los adultos que los jóvenes. Ok. Que nosotros creíamos que eran totalmente al Tal cual. revés. Sí. Sí, la gente de más de 50 está mucho más preocupada que la franja de 15 a 30, por ejemplo. Mira. Cosa que nos llamó mucho la atención. La gente de 15 a 30 se informa por redes sociales, el 85% casi únicamente. Y la otra gente, había una cuestión de más información especializada, creo que para la gente como de niveles educativos más altos, que eso también lo preguntábamos. Ahí había una relación entre los que buscan información de científicos, de periodistas Que se interesan un poco más. que se interesan por eso. Pero bueno, sí, la gente que dijo estar preocupada, mucha de esa gente dijo no tener información al respecto también. Claro, ¿y cuánto de eso hay de preocupación y de acción también? Claro. Y después eso también se preguntaba en la encuesta, no sé si... Es que eso era también lo que nosotros queríamos saber, de decir, bueno, por ahí quizás la gente se preocupa, pero no realiza acciones para intentar, no sé, combatir el cambio climático desde su lugar, Claro. porque también capaz uno no sabe, parece algo muy complejo ir a reciclar o llevar a tal cosa, hacer compost. Entonces también de nuestro lado no queríamos solo quedarnos con la encuesta, que es un trabajo importante, pero también sentíamos como que estaba bueno sumarle eso de, está bien, si ahora sabemos esto, estaría bueno concientizar a la gente y facilitarle también a los tandilenses formas de reciclar o de hacer cosas por el cambio climático. Sí, porque también había cosas que no encontramos una asociación entre la preocupación y las cosas que la gente hacía. Eso estadísticamente no funcionó el cruce, pero sí que hay gente que hace como, o sea, por ejemplo, compost no hace nadie. De hecho, mucha gente preguntaba qué era el compost cuando los chicos los encuestaban, eso cuando después compartimos cómo había sido la encuesta, pero la gente ahorra agua, que Sí. hoy decían, y energía. No sabemos si es para ahorrar plata o porque le interesa el cambio climático, pero bueno, es un dato eso, y separa los residuos. Sí, Sí. bastante gente separa los residuos y hay mucha gente que por ahí no ha participado en cosas para acciones ciudadanas para el cambio climático, pero que le gustaría. Entonces también eso de... Hay voluntad o interés. Claro, Claro. Lo que no hay es tiempo, que era una de las cosas sí, que... compromiso y todas esas cosas. O información en muchos casos también. O sea, como que también es interesante esto de que se den a conocer este tipo de cosas porque la gente por ahí quiere participar y no sabe cómo. Claro. ¿Cuánto tiempo llevó el procesamiento de todos estos datos, el análisis? y Y un par de fueron? semanas, sí, 3 semanas. aprox. El tema es que eran 70, entonces eso Claro. se hizo como Claro. cargar las encuestas, Ah. después analizar los gráficos. Eso ahí con Silvina armamos como gráficos de información para que ellos interpretaran, porque si no había que enseñarles a usar un programa estadístico que era Claro. como más complicado. En eso dimos una mano nosotros. Pero el informe lo escribieron rapidísimo, porque escribieron una parte cada uno. Claro. Entonces se Hicieron hizo rapidísimo. es todo, o sea, todo era muy fácil porque había mucha gente trabajando también. Claro. ¿Y la decisión de entrecruzar los datos surgió de los chicos o eso fue algo que se sugirió desde ustedes los docentes? No, surgió de nosotros desde el primer momento, incluso de saber también, es muy interesante el momento que planteas la encuesta, decir o sea, habrá una relación entre tal Claro. cosa y tal cosa, entre Y hay el un montón de género. variables también que Claro, pueden cruzar. Un montón. Y más seguramente que no hicimos también. O sea, la idea es después poner eso como a disposición de quien le interese también Que lo hacerlo. complete. Porque Claro, que haga el partimos de análisis que quiera. Partimos de qué les interesaba saber a ellos.
Entonces ok. como que además de buscar otras cosas como medio parecidas, entonces bueno, medio como que la encuesta la formulamos en base a lo que nos interesaba saber. Claro. Y después fueron surgiendo cruces. Me acuerdo que con Valen estábamos pasando las cosas que había que registrar para Huella Joven y no sé qué. Y podemos hacer este cruce. Bueno, sí, no se nos ocurrió, lo hacemos y funcionó, creo, Sí. de hecho. Así que bueno, fueron como esas cosas como que las fuimos haciendo medio entre todos también. Ahí va. ¿Y con qué? A ver, recién estábamos hablando de esto, de que se sorprendieron con el dato de que casi 8 de cada 10 se informan por redes y demás, pero ¿con qué datos se quedan cada uno de ustedes que los haya sorprendido, que hayan dicho, mirá, qué raro esto? A mí me sorprendió muchísimo que, o sea, lo del reciclaje. Para mí iba a ser como el compost, que nadie Claro. iba a hacer reciclaje y la mayoría dijo que sí, o sea, fue un porcentaje muy alto que salió y la verdad que eso me sorprendió un montón. El reciclaje contempla la separación Claro. o sea, lo llevan a determinados lugares donde sí los procesan. Claro, la Claro. pregunta era separar los residuos. Ahí está. Pero Eh, solamente los que se reciclan, no los orgánicos. Porque No, estaban aparte. Era separar residuos tecnológicos, creo que era Claro. otra, Ah, que ok. fue la tercera que salió. Era por frecuencia. Si lo hacían siempre, a veces raramente, nunca. Y la verdad que era siempre a veces. claro, lo del compost es llamativo. Sí, También a también. ustedes les sorprendió. Sí, que casi nadie haga. Yo pensé que mucha más gente hacía. Sí. Porque pregunto desde el desconocimiento, si uno en su casa recicla y después lo tira a la calle, básicamente es nada, sí o sí lo tenés que llevar a un punto limpio. A un punto limpio Porque o a un todo recuperado. eso va al relleno Claro, común. claro, Claro. O que sea, sí después- o sí es llevarlo a un punto limpio. O sí, o están los otros que también recuperan y que hacen, el reciclaje, Sí, hacen toda la cadena de... la cooperativa. La que hay cooperativa, también. Ah, claro. ok. Pero sí, en realidad sí, ellos son los que le encuentran como una nueva vida a eso. Uno puede separar o eso, en la casa hacer compost. O Claro. sea, mucho más. Y a otras cosas, ahorrar energía, esas cuestiones. Bueno, también lo bueno de esto de Huella Joven, ¿no? De que se sabe de que hay una falta, por así decirlo, ya sea de información o de diferentes trabajos. Está bueno empezar a caminar. Bueno, creo que el eslogan de Huella era ese, por un Tandil más sostenible también, ¿no? Para ir trabajando desde ahora. Sí, y genera mucho compromiso también en los jóvenes. Uno veía el otro día, Manu, vos también que estabas ahí, muchos chicos de escuelas sobre todo, muy comprometidos también con estas cuestiones, que seguramente también igual que ellos como que aprendieron un montón haciendo estas cosas, así que en ese sentido la iniciativa estuvo muy buena también. Si lo que buscaban era generar eso... Claro, creo que- estuvo bueno. ¿Y cómo fue escalando, no? En el caso de ustedes empezaron con un relevamiento, una encuesta, que después terminó en podcast, Sí. en un montón de otras acciones, página web, también mencionaron. ¿Cómo fue también ese proceso para ustedes de engancharse en la propuesta? La intriga. Al principio, yo digo siempre personalmente, pero al principio creíamos que era encuestar, hacer un análisis Y listo. Y se terminaban las clases. Y después con el tiempo empezamos a encuestar y yo me acuerdo de estar ahí en el Chacinar encuestando a 800 personas y decir, y bueno, y después esto, ¿qué datos dará? ¿Qué haremos con esta información? Claro, mucho. Porque te la quedás vos, la compartís. Y después, no me acuerdo cómo surgió lo del podcast, si lo dijiste vos. No, algunas de las chicas querían hacer un podcast, Sí. o no sé cómo salió, y terminamos como coordinando para hacerlo. Y después hacer una página, entonces era bueno, vamos a analizar esto, vamos a poner esto en una página, vamos a hacer un podcast. Y era como un montón de cosas que al principio no habían salido. Claro. Que del podcast se presentó uno y quedan 4. Quedan 4. Nos Ok. falta grabar uno, que es el segundo, por eso tampoco podemos sacar otro. Claro, estuvimos muy flojos en Tendrían eso. que haber ¿eh? grabado más. Los tipos, Esa parte no se cumplió. los mucho. tipos tenían 4 grabados y podían subir uno solo porque el segundo era el que no habían grabado. Pero bueno, es parte de esto. Bueno, es aprendizaje. Que a eso, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Dónde los escuchamos? En Spotify. Bien. Nos encuentran en Spotify el podcast como Dejando Huellas por un Tandil Sostenible, que está el episodio 1, el proyecto, pero bueno, ya... El 2 es una intriga. Claro, el 2 es una intriga por ahora, pero van a salir todos
muy pronto. Y en YouTube tenemos un canal también, Dejando Huellas por un Tandil Sostenible, que está el video resumen de todo el informe. Y si quieren leer el informe completo, la página, Ahí está. tandilsostenible.ar, que ahí le ganamos un dominio a quien sea, después lo ponemos a la venta, si quieren, Ok. porque es un dominio muy útil para cuestiones Y que sí. tienen que ver con el medio ambiente, que eso también lo pudimos hacer gracias al proyecto. Sí. ¿Ya entregaron los resultados del informe del municipio? Sí, de hecho, medio como que en la mano se los dimos el otro día y después hoy como que le escribieron a Valen como para en algún momento recuperarlos. Hay cosas, la cuestión de los problemas ambientales es muy interesante también. Claro. La basura es el problema, justo... Bueno, Sí, justo ahora. sí, sí. Justo ahora, pero o sea, ya también la gente lo vislumbra como el principal problema, la contaminación del agua es el Sí, no segundo. está resuelto. Antes de todo el problema que hubo del agua, también ya se vislumbraba. Sí. Y la cuestión de las sierras también aparece como Ay, mira. La como construcción. tercera cosa, la construcción y los incendios. Ah, mira. Qué bien. 3 y 4. Bueno, qué bien porque hay como una conciencia, falta como un empujoncito, pero bueno, para ello están ellos, Sí. ¿no? Para eso hicieron todo esto. Los podcasts los grabaron en Magma. En Radio Magma. Sí. ¿Y cómo se sintieron con eso también? Porque, a ver, así tenían que salir a hacer las encuestas al chacinar y demás. Nada, también era ponerse al frente de un micrófono y empezar a Hablar. grabar y hablar. Y al principio era como... Nunca habíamos hecho... Creo que ninguno hizo un podcast de todos los que estuvimos. Éramos como 7, 8 chicos haciendo podcast. Creo que ninguno había hecho y era, bueno, un tema que tampoco estábamos especializados en eso. Y bueno, más o menos buscamos... Primero, nada, leer el informe. Yo me busqué en internet, bueno, qué preguntas pueden estar copadas así como para alguien profesional. Y Claro, porque entrevistamos especialistas en Sí. los temas. Hicimos uno sobre contaminación, hicimos otro sobre, Sobre la cooperativa. reciclaje, organizaciones. o como claro, y después otro sobre fauna y sobre las sierras en realidad. Sí. ¿Y qué les dejó a ustedes, siendo el grupo etario tal vez que tienen conocimiento o que acceden de una determinada manera? ¿Había cosas que les sorprendió? ¿Cómo les cambió en algo? A mí me encantó el tema de esas organizaciones que no se conocían tanto, conocerlas. Es más, yo me anoté en el podcast de estas organizaciones que no eran tan conocidas porque me pareció que yo no sabía ni que en Tandil, que no estaban. Claro. Y me anoté para informarme más porque me parecían, nada, hacer bolsas con cáscara de cítrico me parecía re copado y no entendía cómo se podía hacer. Claro. Ah, claro. Y mucha información que no es la típica que vos encontrás cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es mucha información y más de Tandil. Bueno, también la flora y fauna, cosas re lindas. Nada, la información, me llevo la información. Todo lo ¿Y que no sabía. alguna acción para hacer en tu casa, transmitirle a tus, no sé, familia? Sí. Qué pregunta. Sí, ya me hice un compost. Sí, vos sabés que yo no hago nada. Yo hago así. No, es que, a ver, Puede que cada uno la digamos, banco no la igual, vamos porque a- uno sabe muchas veces las cosas que tiene que hacer, Sí, sí. pero da paja. Perdón. Y si uno se pone a pensar que el compost que requiere algo, lo hablábamos, como que es lo que más requiere una Cuidado. cotidianeidad y un cuidado, una constancia, es lo que menos se hace, Sí. bueno, eso dice también mucho. Sí. Claro, a ver. Ah, es re fácil está el mal, compost. está mal, porque yo también. Pero sí, para mí también, pero... Te hago botellas de amor, pero después no las llevo al punto limpio. Claro. ¿Está mal? Sí, está mal. Y es algo que me puse en mi lista 2025 para Ahí poder va. cambiar. Bueno, pero capaz que en tu casa, no sé, te lavas los dientes y cerras la canilla. Ahí ya estás haciendo tu aporte. Por la cara que puso me parece tampoco. No, No, bueno, no, esa sí, igual. Esa la aprendí a hacer porque me retó mi sobrinita. Me dijo, Ahí va. basta, ¿qué Claro, estás bueno, haciendo? los Pero que chicos son son- cosas que uno tiene incorporadas y que no se dio cuenta también. Sí, totalmente. De que Las después luces, hay que cuando, apagar. no sé, voy caminando y veo una señora que está baldeando la vereda y dejó la canilla abierta y pierde agua. Y después digo, claro, yo me voy a quejar de la señora si dejo la canilla abierta. Entonces ahí es donde corregís eso para después poder retar a la señora. Sí, está bien. Lo hice por eso nomás. Solamente para poder retar gente. Está muy bien. Sí, no, pero es verdad. Lo del agua para mí es importantísimo Sí, y es muy más importante. ahora que llega de verano donde hay barrios de Tandil que Que literalmente no quedan sin tienen agua. Sí, sí. Que Sí, es algo totalmente básico. No puedo creer esas cosas igual. Quiero ver el resumencito que hicieron en YouTube.
A ver. Entonces yo lo que le voy a pedir a Juan es que te apagues ese mic. Ok. Porque recién nos contaban que los chicos tienen un canal de YouTube donde en un video de 3 minutos 45 explican el análisis de datos que realizaron para Huella Joven. A ver. ¿Lo vemos? Dale. A ver. Sostenible es un proyecto realizado por un grupo de estudiantes de sexto año del Colegio San José que fue seleccionado y financiado por la convocatoria Huella Joven 2024 del municipio de Tandil y la Fundación Bloomberg. Una parte del mismo consistió en el diseño y la realización de una encuesta para reunir datos sobre el nivel de conciencia y los hábitos de los tandilenses respecto del cambio climático. Se realizaron 474 encuestas en distintos puntos de la ciudad a personas de entre 15 y 95 años, obteniendo una muestra no probabilística, pero lo suficientemente heterogénea para extraer algunos datos interesantes. Queremos compartirles algunos de los resultados. De las 474 encuestas que hicimos, el 81% de los tandilenses encuestados dijo estar preocupado por el cambio climático. Sin embargo, esta preocupación no coincidió necesariamente con el nivel de información que estos tandilenses dijeron tener. Por ejemplo, un 46% de los encuestados dijeron estar poco y un 8% nada informados sobre el tema. Otro aspecto clave es la percepción de los encuestados sobre la temporalidad de los impactos, es decir, si afecta a generaciones actuales o futuras. El resultado obtenido fue que el 41% de las personas respondieron que el cambio climático impacta en las actuales generaciones y en las futuras. Un 40% respondió que únicamente en las futuras, mientras que el 18% dijo que solo en las actuales. El resto de las preguntas fue más orientada a la realidad de Tandil. Por ejemplo, una de las preguntas fue qué problemas ambientales pensaban que impactaba más en nuestra ciudad. Los encuestados eligieron como problemas más relevantes los residuos, seleccionados por un 59%, la contaminación del agua, elegida por el 46%, y el avance en la urbanización en la zona serrana, elegida por el 43%. Al momento de preguntar sobre el conocimiento de organizaciones que realizan acciones ambientales en Tandil, la mayoría de los encuestados afirmó conocer Sierra del Tigre, Punto Limpio y Granja Los Pibes. Finalmente, las últimas preguntas de la encuesta estaban destinadas a indagar sobre las acciones que tenían los tandilenses sobre el cambio climático y la participación ciudadana. Por un lado, como puede verse en el gráfico, los comportamientos que las personas encuestadas reportaron realizar con mayor frecuencia incluyen economizar el uso de la energía y el agua, dar tratamiento adecuado de los residuos tecnológicos y separar sus residuos. Y los hábitos que los tandilenses encuestados reportaron realizar con menor frecuencia fueron la utilización de medios de transporte alternativos al auto, la compra de productos biodegradables y hacer compost. Por otro lado, en cuanto a la disposición a participar en organizaciones ambientales o en acciones colectivas para el cuidado del medio ambiente, tan solo el 7% de los encuestados indicó participar actualmente en alguna, mientras que el 28% manifestó haberlo hecho en alguna oportunidad, pero no hoy en día. El 38% afirmó no haber participado, pero que le gustaría hacerlo en algún momento. Y el 27% señaló no haber participado ni tener interés en hacerlo. Si quieren acceder al informe completo, pueden hacerlo mediante el siguiente QR. Del mic. Bueno, bien ahí, felicitaciones a los chicos porque zarpados datos se revelaron acá. Interesantes, aparte de eso que decían también, queda la información para quienes quieran acceder o se interesen un poco más en esta temática. Tal cual. ¿Quedó algún datito más? Sí, hay uno que es bastante interesante que no sale en el video, que es la última pregunta era en una escala del 1 al 10, sí. ¿Qué tan dispuestos estaban a contribuir monetariamente para combatir el cambio climático? Que era pagar más impuestos, Claro. o no sé, comprar productos más caros pero biodegradables. Y surgió que tienen una relación con el nivel de información que tienen las personas. Entonces, aquel que está o dice estar más informado era quien estaba más dispuesto a contribuir monetariamente. Ahí va. El que tenía más información, entonces Claro. sí estaba más dispuesto a contribuir monetariamente. Claro, esa pregunta es re interesante porque Claro. demuestra que la información es como muy importante también. Claro. O sea, es clave para que la gente se comprometa con esto, si no... Claro. Che, bueno, Muy bueno. para mí tienen que hacer un podcast acá en el Eco.
¿Y posibilidad de ampliarlo esto, este relevamiento, ir por otro Claro, lado? porque ahora ya termina el año. Ellos egresan aprobaron. hoy, tienen la entrega de medallas. Se van a Bariloche la semana que viene, o sea, ya les está. El importa compost a la mierda. Empiezan a tirar desodorante. Grabemos el episodio 2 porque no lo sacamos No más. sale ¿no? más. No lo hacemos más. Abren Pero la no, canilla. el año que viene quedará el desafío de ver a ver si Los que sigan. Claro. Hay que ver si Huella Joven sigue y si se puede hacer en el marco de esa Tal cual. convocatoria, si no serán otras cosas. Bueno, tuvo una buena experiencia Huella Joven acá en Tandil, así que... Sí, Por eso nos comentaban ahí Sí. off the record, así que veremos si... Estamos re contentos porque nos están llegando muchísimos mensajes de gente de Huella Joven, del municipio incluso también, felicitándonos por nuestro trabajo y que estaban muy contentos y que lo van a usar, así que Está bueno. eso es Bien lo ahí. que más Bueno. orgullosos nos pone. Bueno, y lo más importante, ¿aprobaron? Claro. Bien, perfecto. 70 aprobados hubo. Claro, y ahora quiero que Juan me diga nombre de los 70, empezando ya. Bueno, Valentina... Ojo, no me pongas a prueba porque te lo digo a los 70. Pero Arranque. Arranco. Bueno, Valentina Álvarez, Emilia Barrio, Camila Cisbani. Tengo que nombrar a todos. Tomás Santillán, empiezo por los del video. Ay, Mateo no te puedo Monteavaro. No los puedo. No, Bautista Quitroser. Nombramos. Me vendría bien. No diga nombramos. Sos vos. Estoy ganando tiempo. Estoy Claro. ganando tiempo para pensar. Claro, él sabe de radio. Aparte le estás pidiendo ayuda, ella no te están Claro, dando no. ningún- Esas Ustedes miren para el ni otro un lado. centro, ni un centro. No, ya está, perdiste. Perdí, bueno. Listo, desaprobado el profe, era lo que quería lograr. Hoy me echan de la entrega de medalla. No, a mí lo que me parece interesante también es que muestra que en la escuela también se pueden hacer cosas Tal interesantes. cual. Muchas veces se habla un montón de la escuela secundaria y qué sé yo. Y no fue el único proyecto de escuelas secundarias, también hay que decirlo, eso hubo un montón de escuelas que se presentaron. Y eso es re interesante, que se puede producir conocimiento, que se pueden hacer cosas en la escuela, me parece que es algo súper Sí. grosso también. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Ahora el jueves también va a venir Oscar Pesci, si no recuerdo mal, que es el del proyecto de Cerro Leones que logró que se abra un punto limpio ahí. Así Tremendo. que el jueves va a estar él también. Chiqui, felicitaciones, buena vida. Arranca una Muchas nueva gracias etapa ahora por también, venir. así que disfruten eso. Y hoy a la entrega de medallas, pórtense bien. ¿Sí? Y en Bariloche también. Lo No único se- que le. no se bañen mucho. No se porten bien. Es mentira. Y felicitaciones por todo el laburo. En serio. Gracias. ¿Sí?